El siguiente evento de Cátedra Europa es transmitido a través de Uninorte Académico en YouTube. Suscríbete y accede a otros eventos de la cátedra. Rahikainen. How are you, Katarina? Thank you very much for accepting our invitation to this event. Dr. Rahikainen completed her PhD on the topic of sponsored and professional female climbers' gendered experiences in climbing, where she also examined how social media is restructuring the previously male-dominated sports mediascape. He has taught media and communications and sociology at several Australian universities, such as the University of New South Wales and the University of Sydney, Australia, of course. Her research interests lie in the gendered media representations of athletes, incorporating feminist media studies approach into sociology of sport. And her talk will be sport. La charla va a ser comunicación de deportes, comunicación y feminismo. Muchas gracias, doctora Rajicana. Bienvenida, estamos listos. Muchas gracias, Juan Pablo y Ángela. Pensé en empezar con una imagen de Finlandia y eso es probablemente una de las más áreas más conocidas para ir a escalar. En Finlandia se llama Pohjava, queda en un parque nacional y queda más o menos, tiene más o menos 40-45 metros de altura. Esta es mi madre, de hecho, que yo la llevé en esta aventura con mi pareja arriba el verano pasado. Just thought I'd start with some Finnish landscape. Pensé en empezar mostrándoles este paisaje finlandés, porque vamos a estar hablando de Finlandia. Y como se mencionó, como lo mencionó previamente Juan Pablo, vamos a discutir la feminidad y el feminismo en la escalada. Y la presentación hoy está basada en mi PhD que hice entre 2016 y 2020, enfocándome en escaladoras femeninas con patrocinio y tengan en mente, o yo voy a tener en mente que esto está siendo traducido, entonces voy a tratar de hablar despacio un poco. Entonces, una línea de tiempo rápida para la presentación. Voy a dar una biografía rápida, luego voy a introducir el tema. Voy a introducir qué es la escalada. Tal vez no han escuchado sobre este deporte. Después de la presentación, espero que digan, wow, tengo que intentarlo. Voy a discutir algunas de las problemáticas centrales de mi tesis, presentar los métodos, hallazgos y hay tiempo para preguntas. Entonces, para empezar, les tengo un meme de escalada. Esto es inevitablemente algo que las personas que no escalan casi siempre les preguntan a las personas que escalan. Entonces, sí, lo he visto y no, esto no es lo que el 99.999% de los escaladores hacen. Incluso Alex Fenol, que hace solo libre, pero yo también utilizo una soga. Entonces, esto es una forma muy, muy extraña del deporte, ir sin soga. Y es un caso muy, muy extraño, si lo han visto. Yo no sé si el meme se traduce muy bien. Dice, acércate, necesito que las personas me dejen de preguntar si me he visto free solo. De pronto no están familiarizados con Bob Esponja, pero espero que tengan la idea.
Entonces yo obtuve un PhD de la Universidad de New South Wales y una maestría y mi pregrado de la Universidad de Helsinki. He sido escaladora por más de 18 años, escalé por más de 18 años y de estos yo también tuve patrocinios por más o menos 6 años y he escalado en diferentes países diferentes, en muchos países diferentes, aparte de Finlandia, y esto me ha llevado a Francia, a China, a Australia, donde yo también escalé. También he escalado en Estados Unidos, en Tailandia, en España, en Alemania. Y si están interesados en cualquiera de las publicaciones, están listadas en la parte de abajo y están bienvenidos a contactarme más adelante si quieren más información. Ahora, esta anécdota que estoy a punto de leerles presenta algunos de los temas que voy a discutir hoy. Las interacciones sutiles que tienen que ver con el género, la subordinación o la objetificación de las mujeres, porque la escalada es un deporte de estilo de vida que se refuerza mucho en las imágenes y el uso en las redes sociales y también eh, muestra la diferencia en género de los escaladores. Y esto es de mi tesis, de la introducción de mi tesis. En el otoño de 2015 yo estuve bajo la pared de Tipán en Victoria, Australia, por primera vez. Y esta pared es una formación icónica de roca que está en un parque nacional y cada año recibe miles de visitantes de Australia y del resto del mundo y ha salido en muchas películas. Y en este primer día, en este muro de Taipán, mi compañero y yo intentamos una eh, escalada muy famosa que se llama Serpentine. Son 25 metros del piso y cuando llegamos y nos anclamos y nos aseguramos para prepararnos para escalar, yo noté que había una revista que se llamaba Family Knitting de 1983 que estaba guardada detrás de una roca en esta imagen acá. Aquí la pueden ver. La revista me sorprendió porque se sentía como que no cabía ahí, con una foto de una mujer en la portada y mostraba una era en la que muy pocas mujeres participaban en este deporte y parecía que la escalada era un deporte masculino. Tal vez también sugería que las personas que que tienden a hacer trabajos manuales como el tejido no deberían estar escalando. Y tomé esta foto curiosa de mi pareja posando con la revista. Yo estaba un poco ofendida, pero no sabía muy bien por qué. Tal vez la disimilitud de la apariencia de esta mujer a la mía y el contraste drástico entre el tejido y la actividad en la que íbamos a participar. Parecía como que yo estaba incluida en el chiste estando ahí, pero simultáneamente excluida por la forma como me veía en mi género. Y cuando primero se ascendió en el 88, Serpentine se dijo que era la roca más difícil de escalar en Australia y definitivamente se sentía difícil a medida que empezábamos y tenía una altura muy intimidante, más o menos 25 metros del suelo. Yo estaba teniendo dificultades, especialmente al principio, eh, y luego yo recuerdo haber visto una foto de Lynn Hill en una revista de escalada sobre esta escalada en particular. Y ella es una escaladora famosa, un poco más bajita que yo, haciendo lo mismo que en la foto. Yo perseveré y me descifré una forma de llegar arriba. No me sentía muy confiada de que la próxima vez que pudiera subir iba a poder parar, iba a poder subir sin descansar. Y este es el objetivo en este tipo de escalada. Y esa noche me preguntaron si queríamos unirnos a la escalada a las 6:30 de la mañana el día siguiente. Y teníamos un poco de dudas. Mi compañero me vio a los ojos y me dijo, ¿sabes qué? Creo que deberías ir. Creo que deberías intentarlo más que yo. Y yo me puse muy bravo, muy brava. Me acosté a dormir memorizándome las secuencias en la escalada y por la mañana salí con mi amigo determinado y empecé a escalar y llegué a la primera sección difícil.
Y luego la siguiente sección difícil, exhalé cuando agarré el pedazo de roca con mis yemas de los dedos. Y de hecho mi compañero en ese momento había ido a observarme desde abajo. Había como una pequeña plataforma y él dijo que me podía escuchar exhalar. Y una sensación pequeña de mucha felicidad me llenó y sentí que lo podía hacer y tenía estos sentimientos de determinación y esto estaba combinado con la fatiga que sentía y llegué a la última sección difícil enfocándome y llegando en la parte alta sin descansar sobre la cuerda y lo logré. Cuando me encontré con mi pareja, estaba sonriendo y yo imité su voz y le dije, creo que tú necesitas más tiempo para intentar esto que yo. Tenía esta idea de que mi cuerpo podía lograr esto y la imagen de la mujer rubia sonriendo en la portada de la revista desapareció de mi mente. Entonces luego continuamos escalando ahí y unos días después obtuve una solicitud de uno de mis patrocinadores. En ese momento yo todavía tenía patrocinios y me pidieron una foto mostrándome a mí con la nueva línea de pantalones de escalada. Yo tenía un amigo que era fotógrafo y estaba con nosotros y él tomó unas fotos asegurándose que se vieran muy bien estos fondos dramáticos y que la marca fuera visible en las fotos. Y esta foto aquí en la derecha es de esta sesión de fotos. Entonces le mandé algunas de las fotos a mi patrocinador y la estética de la foto se veía muy dramática. Y ellos recibieron, mis patrocinadores recibieron muy buena retroalimentación en mi página de Facebook y también escribí una recapitulación en mi blog sobre Serpentine y mis experiencias en esa roca. Y en la imagen, yo agregué otra imagen también eh, sobre si Lynn Hill había encontrado la revista que yo estaba utilizando en este mismo punto. Y aunque este momento parecía muy mundano, se quedó conmigo y reveló algo sobre los discursos sutiles en los deportes, que no tienen reglas estrictas como muchos deportes convencionales. Entonces, la escalada es un deporte interesante porque solamente eres tú contra la roca y la roca per se no es inherentemente racista, sexista, y la roca simplemente existe y tú puedes o no puedes escalarla, pero lo que puede hacer que la escalada sea sexista o racista son los discursos que las personas tienen en torno a ella. Por ejemplo, como dijo Shakespeare, no hay nada bueno o malo, pero pensarlo es lo que lo hace bueno o malo. Entonces, la escalada no se puede extraer del contexto social que existe. Y este tipo de discursos de inequidad que están presentes en la sociedad per se, claramente están también en la escalada y las actividades relacionadas con la escalada, aunque no parecieran o parecieran indivisibles. No hay este tipo de problemas. Las personas podrían pensar que no existen este tipo de problemas en la escalada o en el deporte per se. Esto es lo que muchas veces es el argumento que se hace. And then Y luego, Messner has said that it is precisely the everyday Messner dijo que es precisamente que todos los días parece de manera inocua y tal vez especialmente placentero, y todos estos aspectos de estos momentos que los hacen tan poderosos en perpetuar y naturalizar la jerarquía de género. Entonces, estas tres subdisciplinas principales son las que están en la escalada. Yo me voy a enfocar en estas. Entonces, yo no voy a estar hablando sobre subir montaña o hielo. Esta imagen aquí es escalada de deporte, es exterior, donde uno lleva estos
estas chapas en español, así se dice el término, y se ponen en los agujeros que alguien ha tallado en la roca. Y luego se sube la roca, la cuerda, y eso se puede hacer también de manera interior. Si uno va, por ejemplo, a las Olimpiadas o vio las Olimpiadas ve que lo hacen tanto exterior como interior. Y se pueden poner también unos colchones o colchonetas en la parte de abajo. Y también cuando es interior tienen colchones muy, muy gruesos y tienen un par de metros de altura. Y luego está la escalada tradicional. Este se llama totem pole, esta escalada, y está en Australia, donde hay aquí varios agujeros de donde se pueden agarrar muchos tipos de equipos tradicionales donde se pueden asegurar hacia la roca a medida que vamos subiendo. Entonces, históricamente, los deportes son uno de los sitios institucionales claves para la construcción social del género. Entonces, los hombres de clase media de raza blanca crearon los deportes organizados y enfatizan la superioridad de los hombres sobre las mujeres y marginalizaron o excluyeron la participación de las mujeres en total. Puede empezar pensar, por ejemplo, en los primeros olímpicos donde las mujeres no podían competir. Y los deportes como institución fueron construidos socialmente, eh, basados en diferencias biológicas y enfatizando la superioridad de los hombres, eh, tanto en Estados Unidos como en Europa. La idea de que las mujeres son inferiores a los hombres muchas veces se enfatiza en los deportes y esto hace que sea un lugar importante para estudiar el género. Y el atletismo tradicionalmente ha sido considerado no ha sido considerado una característica femenina. Como resultado, los deportes de mujeres muchas veces tienen menos valor financieramente e ideológicamente porque los deportes han sido em, sitios más para valores masculinos. Y no solo las mujeres no eran bienvenidas a las actividades deportivas, sino que al principio del siglo XIX, yo no sé cuántos de ustedes conocen sobre esto, pero el atletismo era considerado fisiológica y psicológicamente dañino para las mujeres. Entonces, al principio, antes del siglo XIX, las mujeres no podían ni siquiera ir como espectadoras a algunos juegos. Y antes de los 70, la mayoría de las personas no cuestionaban esta falta de capacidades deportivas de las mujeres. Incluso en el 67, una corredora femenina, una legisladora femenina, casi la sacaron de la maratón porque no estaban permitidas las mujeres a ir a correr en las maratones y en ese momento era como las mujeres sangraban una vez al mes, les decían que no podían hacer ningún tipo de actividad física durante la menstruación porque sus órganos vitales estaban sangrando. Pero ya por suerte este no es el caso y potencialmente en algunos países en países de habla inglesa. Por suerte yo no he escuchado esto ya, pero esto debe ser el caso todavía en alguna parte del mundo. Entonces, ¿por qué investigar la escalada? La escalada empezó como un deporte de hombres blancos cisgénero y ofreció una manera excelente para que los hombres mostraran su masculinidad en una sociedad industrializada a principios del siglo XIX, porque la industrialización eh, era una forma de como tener un escape. El deporte era una forma de tener un escape de la industrialización y de tomar riesgos y de mostrar el valor. Y también se podría decir que
La escalada se ha vuelto más mainstream. No sé si este es el caso en Colombia todavía, pero en Finlandia hay muchos gimnasios de boulders comerciales, por ejemplo, en Sydney. En Europa esto es muy famoso. Entonces se puede decir que se ha vuelto muy mainstream en algunos países, pero tal vez no en otros. Y ha sido de muchas maneras dominado y centrado en los hombres. Entonces, los deportes centrados en los hombres son deportes que tienen un enfoque muy masculino. Piensen, por ejemplo, en la liga de rugby, fútbol, en deportes dominados por los hombres. Las características de los hombres son utilizados como los estándares eh, y los deportes que se identifican, que son identificados por los hombres, son donde los hombres definen los lineamientos del deporte. Y en la escalada muchas veces se puede ver como muchas instancias de esto. Y muchas de estas rocas han sido primero ascendidas por hombres. Entonces la tasa de participantes ha estado cambiando fuertemente y ahora contiene más mujeres. Yo también observé 365 lugares de escalada exteriores y obtuve porcentajes similares y obviamente el número aquí y el número que yo calculé no cuenta géneros o no binarios, y esto también es una, una subrepresentación importante de las tasas de género. Y se puede decir que las mujeres escaladoras profesionales son íconos importantes para las generaciones que se vienen, pero la escalada no está segregada por género adicional, aparte de la competencia. Entonces, uno puede salir y escalar con muchas personas muy diferentes. Y el dinero de la competencia ha sido igual desde el principio y hay un aspecto eh, físico, mental para el deporte. Muchas personas dicen que el aspecto mental es un tercio, el físico es otro tercio y luego el técnico es otro tercio. La escalada es un privilegio, un deporte de privilegio, a pesar de las organizaciones como Escaladas Sin Fronteras y otras startups de base. Y vamos a estar discutiendo estas programáticas centrales. Algunas las voy a mencionar muy brevemente y otras las discuto un poco más. Entonces, primero que todo, voy a discutir eh, en los discursos principales de los medios sobre las mujeres en la escalada, en el complejo comercial de medios de deportes y luego voy a discutir el atletismo de todos los días. ¿Cuáles son, por ejemplo, las expectativas de que las mujeres en estos deportes y luego las negociaciones sobre las agencias y los espacios de medios digitales? Un poco más brevemente. Y yo lo discuto, en este momento lo discuto un poco más en mi publicación, solo que no quiero lidiar con el dolor de cabeza de que las personas estén peleando en Internet, como el año pasado. Entonces, cuando yo empecé, en 2016, yo tenía más o menos 60 escaladoras profesionales, mujeres, en mi hoja de Excel y luego esto fue aumentando lentamente y para el final del proyecto tenía más de 259 mujeres que yo sabía que eran patrocinadas o que eran escaladoras profesionales y tomé nota de estos eh, que vi en las redes sociales, pero de manera un poco menos rigurosa. Tengo más de 300 nombres en este momento. Entonces, durante el proyecto, yo tomé notas de campo, hice etnografías,
en diferentes eventos de escaladas, en escalada y competencias de solo mujeres. Entrevisté a profesionales que patrocinaban a los escaladoras. Hice un análisis de los discursos de los medios. También seguí en redes sociales, en Facebook, en Instagram, a varias de estas personas. Y aquí hay un pantallazo rápido de diferentes cosas que yo hice durante el proyecto. Entonces, también tenía unos datos autoetnográficos. Tomé más de 1000 pantallazos y tomé nota durante 365 o más de 365 días de escalada. Y también tuve 101 fotos generadas por participantes que me habían compartido durante las entrevistas. Entonces les pedí que escogieran 3 a 5 fotos que ellos pensaban que fueran las mejores y que los representaran como escaladoras. Entonces el grupo de enfoque eran mujeres escaladoras con patrocinio de más de 18 años y en algún momento dijeron que eran profesionales y que recibían salarios de sus patrocinadores, pero que de todas maneras puede que hayan recibido un par de miles durante el año, entonces no viven de eso, todavía hay que tener otro trabajo. Y algunos simplemente les daban de patrocinio, les daban equipos, entonces tenían una persona provisional completamente diferente, pero recibían equipos y diferentes niveles de redes sociales y participación también. Algunos eran muy activos en redes sociales y lo utilizaban como con el objetivo en mente y otros no tanto. Había como 3 grupos diferentes de escaladores que yo identifiqué. Pero lo más interesante era que no dependía su salario no dependía de qué tan populares fueran en redes sociales o su popularidad en redes sociales no reflejaba qué tan buena escaladora era o cuáles eran sus contratos de patrocinio. Y tenían más o menos de 1 a 7 compañías, 4 era el promedio. Yo tuve que tener unas consideraciones éticas, como si hay datos gratis, si beneficia una línea, si es em, una página personal o pública de la persona, si está bien utilizar sus imágenes, como muchas personas, por ejemplo, en periodismo, pueden temer o decir que esto está públicamente disponible, pero en los estudios de medios o como de estudios culturales, tal vez no tanto. Y yo trato de tener en cuenta la ética feminista de este cuidado y aunque estén públicamente disponibles, todavía les pido a las escaladoras el permiso para reproducir imágenes para propósitos ilustrativos y también algunos de los pantallazos que utilizo. eh, yo no he entrevistado a estos mismos escaladores o escaladoras y puede que alguien me haya dado imágenes como parte de la entrevista, pero luego no quería ser identificado. Entonces hay muchas como consideraciones éticas sutiles en este proyecto. Y al final decidí anonimizar a todas las personas que entrevisté, aunque esto puede que también sea problemático, pero principalmente porque algunos
tienen mucho cuidado, no querían, por ejemplo, que su salario fuera público. Yo tuve unas personas muy conocidas en el mundo de la escalada, entonces si yo nombraba a otros, no quería que las personas adivinaran quién podría ser esta persona, etcétera. Y ha habido casos donde los escaladores famosos han comentado sobre un artículo escrito sobre ellos y su escalada y el hecho de ser modelo también y no le pedían su consentimiento y esto le hacía daño a su carrera. Entonces yo trataba de evitar este tipo de situaciones. Probablemente voy a tener tiempo para discutir estos tres discursos principales de los medios. Em, entonces, hay tres discursos principales de los medios que salieron en mi análisis y esto era parte de el análisis del discurso que yo hice de los medios. Y uno era que las mujeres atletas merecen publicidad como sujetos activos y que los espacios de solo mujeres son empoderadores e inspiradores y que el género no importa en la escalada. Y esto incluye el tema de los medios, tanto mainstream como de escalada. Entonces, hay 38 artículos de este análisis y yo también voy a discutir un estudio de casos relacionado al primer discurso de que las mujeres atletas merecen publicidad como sujetos activos y voy a hacer esto dentro de poco. Otros hallazgos principales fueron discutidos, como por ejemplo las agencias. Se identificaron este tipo de agencias que no retan el status quo y no tienen esta comprensión del género. Y ahí hay una tensión clara que existe entre la noción de la autenticidad y esto se deriva de la comprensión de que la escalada es un deporte de estilo de vida y la resistencia de estas organizaciones que solían tener en el pasado. Y esto también está cambiando porque hay más escaladores y los escaladores tienen que poder estar unificados para poder utilizar los espacios exteriores y luego la tensión entre la autenticidad y la comodificación y el neoliberalismo que ha sido adoptado por muchos de estos atletas que están patrocinados y es un discurso de redes sociales donde usan ciertas marcas. Y luego también vi una actitud no controversial y una conciencia de la duda de la invisibilidad como una adición a este marco de trabajo atlético, de feminidad, pero probablemente no voy a tener mucho tiempo para hablar de esto tanto hoy. Entonces, los discursos de los medios que se descubrieron, y yo estoy compartiendo esto porque los medios importan y porque yo pensé que esto sería como una forma curiosa e interesante, un estudio de caso, aunque no esté relacionado con las escaladoras patrocinadas o profesionales que yo entrevisté, pero todo esto sucedió durante mi proyecto a medida que yo estaba entrevistando a las personas. Entonces, los medios, las representaciones en los medios no son triviales para los atletas per se o para el público. Y los investigadores animan este tipo de enfoque instrumental sobre qué pueden hacer los cuerpos en vez de objetificarlo como un enfoque, porque esto va en detrimento hacia el público y resulta en objetificación y luego también puede ir en contra de la salud de los hombres también, según
una investigación. Este siguiente estudio de caso es en respuesta a los medios de la escalada que decían que las mujeres atletas merecían publicidad como sujetos activos y hubo una historia en la revista Men's Internacional, en la revista GQ, que se enfoca en estilo y cultura para los hombres, pero también habla de películas y la publicación no necesariamente representa la población general, pero sí ejemplifica qué es lo que creen los productores culturales que los hombres americanos deberían admirar. ¿Y por qué? Es por muchos de los medios de escalada. Esto se origina principalmente de los Estados Unidos y esta publicación eh, se llama GQ Style, busca tener la intersección más alta de hombres blancos en la década de sus 30 años, de clase media alta, y muestra al principio diciendo cuál país es el mejor para escalar. Y básicamente es una historia donde las mujeres eran como lo que Simón de Beauvoir hubiera mencionado en el 49, que las niñas se les dice que estén silenciosas y se vean bien y estén tras bambalinas. Entonces las mujeres simplemente las pusieron en la historia como decoración para los hombres y los hombres están explorando ahí la escalada de las rocas con sus trajes, sus vestimentas. Y aquí los medios de la escalada se pusieron muy molestos sobre esto. Bueno, no del todo, pero dijeron, bueno, esto hay mucho sexismo aquí. Vamos a hacer nuestra propia versión de esto. Entonces ellos reversaron las imágenes y recrearon estos donde los roles de género han sido reversados. Y esto también crea un punto que dice que estas imágenes son chistosas. Si las vemos así y luego vemos estas otras, decimos claramente son muy sexistas, pero también usualmente es culturalmente aceptable para que las mujeres adopten características que son consideradas masculinas, pero luego cuando los hombres muestran comportamiento femenino o características femeninas, muchas veces los penalizan o se les ríen por esto. Esto también es un motivo por el cual esta respuesta es muy chistosa, adicional a revelar el sexismo. No necesitaban las imágenes, simplemente estaban presentando ropa de los hombres en esta publicación. Entonces, las definiciones para la sexualización están aquí mostradas completamente en estas imágenes originales donde el valor de la mujer viene de su sex appeal y del estándar social y sexual. Y aquí en el estudio fotográfico con los hombres escaladores, aquí se les impone a ellas su sexualidad. Entonces, examinar todo esto es imperativo. Y las mujeres en las imágenes muestran las formas tradicionales en las que los hombres muestran en los medios. Entonces es existiendo en el espacio en vez de crear un espacio en torno a ellas. Entonces esto son cambios culturales que movilizan la masculinidad, siendo sitios para la representación masculina, pero el punto es que lo que yo también descubrí en los otros medios, en los otros artículos, en los medios en general, era que
las mujeres atletas, como este argumento de que las mujeres atletas necesitan publicidad o merecen publicidad como sujetos activos y no solamente como las compañeras de los hombres. Entonces, esto es una gráfica que yo creé basada en eh, las reglas tradicionales de los medios y la forma como el trabajo atlético de la feminidad en las redes sociales en la parte derecha, cómo convergen y cómo las formas diferentes de medios convergen y se mezclan y cómo están relacionados con el uno con el otro en el campo de la comunicación y el deporte. Entonces, estas reglas que están siempre presentes, estas primeras 5 son como reglas de las que hay un poco menos. Hay 4 que son bastante persistentes y que los deportes de mujeres no importan, que hay una heterosexualidad y feminidad apropiada obligatoria, por ejemplo, como les dije, que esto se muestra o muestra esto, busca estos marcadores femeninos tradicionales y ahí hay más patrocinio. Y también hay 4 reglas actuales donde el enfoque es muy similar entre los hombres y mujeres atletas. Entonces, por ejemplo, que los atletas son ciudadanos modelo y los últimos 2 se enfocan en las agencias, que somos nuestra voz y somos muy poderosos y somos como la idea posfeminista en el escape de los medios deportivos. Entonces, esta es una vista muy rápida a los discursos de los medios y esto nos lleva a la experiencia, o las experiencias reales de las mujeres y qué tipo de expectativas o experiencias basadas en género tienen en el deporte. Entonces, yo me enfoqué en la agencia, que esto se puede describir como la capacidad mediada sociocultural para actuar, pero también como posibilidad condicional para negociar estos discursos y la subjetividad. Y todo lo que quieran pensar que tenemos agencia y que nuestras decisiones individuales son nuestras, igual deberían ser vistas como un poco como en un contexto más amplio cultural. Entonces, ¿qué tipo de expectativas de género enfrentan estas mujeres en la escalada? Entonces, es considerado que el estilo de escalar de hombres y de mujeres, que los hombres muchas veces se consideran como los, eh, los que cuidan y esto puede ser manifestado por la duda, así como cuando en el ejemplo con el cual empecé la presentación y, por ejemplo, eh, Laura, que tiene 5 patrocinadores y ha escalado por 22 años, dijo que definitivamente ha tenido hombres que han asumido que necesita más seguridad eh, y que ella, digamos, sabía cuál era el riesgo al que se estaba enfrentando antes de empezar a escalar y específicamente si estaba con otra mujer, pero no sucedía tanto, estaba con su esposo o cuando estaba con otro amigo hombre, pero los hombres también pueden actuar como facilitadores, pero esto muchas veces quedaba enlazado con duda internalizada. Entonces los hombres animaban a las mujeres a escalar, pero ellos
decían, no, yo no creo que lo pueda hacer. Y definitivamente me ha pasado a mí también. La investigación muestra que los hombres tienden a creer en su habilidad física más que las mujeres. Entonces, la agencia se negocia de manera activa en estas redes sociales de las escaladoras y luego las agencias tal vez son más resistentes o reproductivas y esto se ejemplifica en las relaciones de poder con los hombres o en las acciones de las mujeres. Y diríamos que las expectativas de género están cambiando lentamente, al menos cuando se trata de atletas, mujeres de muy alto nivel. Pero incluso estas mujeres dijeron que cuando estaban en una situación en la que las personas o los hombres no conocían sus habilidades, las suposiciones siempre se hacían sobre sus habilidades. Y de manera curiosa, esto sucedió hace un par de días. Yo estaba jugando Ultimate y hablé con alguien y le dije, ay, escuché que hablabas sobre escalada, ¿tú escalas también? Y me dijo, sí. Y me pregunta dónde me gusta escalar y entonces mencioné un sitio local y me dijo, estás proyectando esto como particularmente como un calentamiento, digamos. Uno dice como básicamente como que uno va para allá y trata de lograrlo sin descansar. Y le dije, no, y mencioné otro lugar por nombre y le dije, estoy proyectando, intentando esta. Y me dijo, ¿qué es esto? No lo conozco. Y le mencioné la altura y es uno de los sitios más altos en esta área. Y él como, ok, entonces tienes fuerza, como que estoy sorprendido. Entonces este tipo de expectativas todavía están ahí. Yo no quiero entrar en esto en mucho detalle en este momento porque creo que nos estamos quedando sin tiempo. Pero simplemente muy rápidamente la agencia reproductiva se maneja con la agencia de cumplimiento, pero también con el argumento de que el género no importa en la escalada o no le está dando importancia a los beneficios de ser una escaladora mujer. Y yo he tenido mujeres que dicen, por ejemplo, que han estado bien animadas, bien apoyadas en todo y principalmente de hombres o que estarían mejor o que podrían tener mejor soporte porque han sido mujeres escaladoras en el deporte. Y luego hubo también una agencia de cumplimiento que no reconoció que hubiera una estructura de poder existente o no considera la importancia o el efecto sobre uno mismo interiorizando estas luchas que hablan de que el estilo de escalada de las mujeres era uno de los ejemplos de la agencia de cumplimiento. Y está la agencia resistente también que se presenta donde muestra dinámicas o roles dinámicos o que yo cito como fuerte y valerosa en mi análisis de las imágenes. Esto era algo que muchas mujeres consideraron como
como el estilo de los hombres de la escalada. Ok, yo creo que tengo, se me acabó mi tiempo, entonces no voy a discutir estas imágenes en detalle. Entonces pueden ver esto rápidamente si tienen tiempo. Entonces muchos también vieron que la feminidad puede funcionar como un activo en estos medios dominados por los hombres. Y esto hubiera sido un muy buen ejemplo de esto, pero voy a dejar algo de tiempo para preguntas y comentarios en este momento, si los hay. Muchas gracias, Catarina. Esto fue increíble. Y sí, me gustaría abrir un poco un diálogo eh, que no tomará tanto tiempo. Pero cuando estabas mencionando, me encantó cuando mencionaste que la roca no tiene una ideología, en resumen, básicamente no tiene género, no tiene, es simplemente la naturaleza. Y en este sentido, sientes, y según tu investigación y tu enfoque personal, al igual como escaladora, ¿tú crees que la escalada, considerando que enfrentas a la naturaleza y no tiene eh, el escenario público, digamos, no tiene una arena o audiencia, no tiene transmisión en vivo? ¿Crees que esto ayuda en, en este sentido de agencia o agencia femenina o subjetividad femenina? ¿Crees que esto ayuda o por lo contrario es un problema, un obstáculo? Esta es una pregunta muy interesante, pensando que, ok, la roca simplemente está allí, pero también hay barreras. Por ejemplo, puede que la roca no fuera sexista o racista, pero ¿quién logra experimentarla? ¿Quién logra ir allá? ¿Quién es animado o animada a ir? ¿A quién se le da la oportunidad de ir? ¿A quién se le permite? Entonces, aunque yo dije que no es inherentemente sexista o racista, la sociedad en torno realmente ya tiene estas estructuras que evitan que ciertas personas vayan a la naturaleza y la disfruten. Simplemente en términos de acceso o la cantidad de tiempo libre que tienen y el conocimiento y la educación y todo tipo de cosas. Sí, porque esta es una parte del tema, del problema, y es que sí, es la naturaleza y la otra parte es la cobertura que recibe la escalada en términos de medios. No es uno de los principales deportes y en este sentido las mujeres, la vindicación de la mujer, por ejemplo, en deportes como fútbol, básquetbol, tenis, es diferente. ¿Tú crees que eso también es una ventaja o cómo la ves? Nuevamente, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Si tú ves o consideras que el hecho de que la escalada no recibe tanta atención de los medios masivos o cobertura de medios masivos, ¿tú crees que esto ayuda en términos de una, digamos, agenda femenina o por lo contrario no? Yo supongo que si no hay publicidad, eh, esto es un problema. Pero, como pueden ver, por el par de películas que han salido, todas son sobre hombres. Sí, es cierto, absolutamente. Y luego, otra pregunta es que tú perfectamente mostraste este conflicto y esta tensión entre el patrocinio y la agenda.
Y yo creo que es el tipo de, o es un tipo de ciclo vicioso lo que están encontrando, o lo que tú encontraste en tu tesis, en tu investigación. ¿Cómo crees que sería la salida? Porque sabemos que utilizar Instagram, redes sociales, sabemos que están todas estas empresas gigantes que están detrás de esas redes sociales y sabemos que de alguna manera estás como vendiendo tu imagen. Entonces, ¿cuál crees tú que sería como la salida para eh, tener en cuenta la agenda de la subjetividad sin vender la subjetividad? Yo sé que es una pregunta extraña, pero ¿cómo lo ves? Especialmente porque has sido una atleta patrocinada tú también. Yo creo que también puede ser utilizado para bien y no todo puede ser malo. Eh, digamos que como seres humanos no solamente queremos explotar, digamos. Y hay muchos de nosotros que sí queremos hacer el bien y mejorar el bienestar de las personas también y las vidas de otras personas. Entonces yo creo que las redes sociales, incluso la visibilidad puede ser utilizado para el bien y muchas personas tienen como, han empezado a utilizarlo para el bien y empezaron organizaciones sin ánimo de lucro o encontraron que las compañías, por ejemplo, los apoyaban y con la visibilidad que tenían por el deporte, también pueden utilizarlo hacia el bien y hacia mejorar una sociedad. Pues muchas gracias, Catarina. Yo creo que esto fue fantástico, una charla muy interesante, una investigación muy interesante. Y sí, espero verte en alguna parte pronto. Muchas gracias, gracias por invitarme y les deseo lo mejor para el resto de la semana, para esta representación en Colombia. Muchas gracias. El anterior fue un evento de Cátedra Europa. Suscríbete a Uninorte Académico en YouTube y accede a otros contenidos de la cátedra cuando quieras.